Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando en el capítulo 24 del versículo 10 al 16 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La justicia a los débiles y los justos. La justicia a los débiles y a los justos. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos revisando en la Reina Valera 60 y también en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios. Dice, versículos 10 al 16, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. No te excuses diciendo, ay, no lo sabíamos, pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecemos sus acciones. Come miel, hijo mío, porque es buena, y el panal es dulce al paladar. Así también la sabiduría es dulce a tu alma. Si la encuentras tendrás un futuro brillante, y tus esperanzas no se truncarán. No estés al acecho frente a la casa del justo, ni ataques el lugar donde vive. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Bien, en esta porción hay una anotación bastante sencilla sobre la situación de ceder al desaliento en el día de la adversidad. Nuestra limitación ciertamente puede ser fuerza y coraje, y esta causar un desaliento, una fatiga, también lo que sería repercusiones sobre nuestro ánimo, sobre nuestros recursos incluso. En los versículos 10 y 12 tenemos, 11 y 12, perdón, tenemos una advertencia a todos aquellos que egoístamente evitan involucrarse en los conflictos que observamos o en las injusticias que vemos que se están ejerciendo sobre las otras personas. Por eso dice aquí, las palabras llevados a muerte se refiere a aquellas personas inocentes condenadas a muerte por intrigas políticas o que de otro modo están en peligro extremo. El versículo 12 expone los motivos egoístas de los que no se involucran, descarta las excusas inútiles para no mostrar compasión y prestar ayuda a los que se encuentran en necesidad. Bajo la figura de la miel y el panal, en los versículos 13 y 14, observamos el maestro que subraya los beneficios de la sabiduría. Hay un deleite personal, dice, es dulce a tu paladar en hacer la voluntad de Dios. Habíamos leído en los Salmos, en el Salmo 19:10, que dice que es delicioso cuando nosotros paladeamos la palabra de nuestro Señor. Dice, se hace una delicia. La sabiduría es provechosa tanto para el presente como al futuro. En el caso del impío se le advierte que no haga daño al justo. El justo cae en dificultad, pero no peca. Es decir, cae, no encierra la idea de caer moralmente. 7 veces es una expresión hebrea que significa frecuentemente o a menudo. Mas los impíos, dice, caerán en mal, es decir, son aplastados por su calamidad, no tienen recursos interiores que les ayuden a recuperarse, como es el caso del justo. Si uno pierde su coraje en el día de la adversidad, entonces su fuerza para salir triunfante también se perderá. En estos versículos ciertamente se hace un llamado a librar a los oprimidos. Aunque esta amonestación forma la forma particular de una liberación de estos a manos de sus perseguidores o de jueces que juzgan sin justicia.
Así como comer la miel es la búsqueda de la sabiduría, los esfuerzos para destruir al justo son inútiles, porque aunque cae 7 veces, se levantará. En cambio, cuando los impíos caen, su caída es definitiva. No debemos olvidarnos, interesarnos por los demás. Dice la palabra de Dios, cuando le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el segundo mandamiento? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que si vemos a nuestro hermano, a nuestro vecino, a una persona que está siendo llevada por injusticias, que está siendo atacada por el malvado, y no nos interesamos en su caso, y no nos interesamos en su dolor, estamos mostrando que somos impíos. En estos pasajes del versículo 10 al 12 nos llaman a ser valientes en defensa de los necesitados. Algunos podemos pensar en conflictos como el que sucedió en Alemania bajo el gobierno nazi, mientras los judíos y otros perseguidos eran llevados al matadero. Muchos alemanes que estaban mejor informados de lo que aparentaban, les resultaba tentador decir, pero nosotros no sabíamos acerca de esto. Hoy día muchos aplican este mismo tema o este mismo argumento a la situación del aborto, que se provoca a millones de infantes cada año en la mayoría de los países del mundo. Son pocos los cristianos que podrían decir a este respecto, pero no nos dimos cuenta. La ilustración que hace el escritor acerca de lo que sucede con la palabra de Dios, lo que sucede con el conocimiento, en estos versículos se aplican todas las situaciones que reclaman la defensa de los necesitados. No podemos engañar a Dios simulando que no sabemos lo que ocurre, porque el Señor mira dentro de nuestro corazón. Las dos últimas líneas del versículo 12, lo voy a leer en la Reina Valera 60, dice, capítulo 24, versículo 12, perdón, dice, el que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Estas líneas son muy similares a lo que encontramos en el Salmo 62. Versículo 12 dice, Él pagará al hombre sus obras. Pablo también utiliza estas palabras con referencia al día del juicio, Romanos 2:6. El pensar que Dios nos pedirá cuentas puede ser atemorizante, pero Salomón también nos alienta y habla del Señor como aquel que mira por tu alma. Y como Dios vela sobre nosotros y nos protege, seguramente nos dará la valentía que se necesita para que nos levantemos y hablemos cuando sea necesario. Él nos dará la fuerza de modo que no haya quien sea flojo cuando se deba trabajar. Con la fuerza de Dios y con el perdón de Cristo tendremos valor incluso hasta el último día y podremos paladear y degustar la palabra y las ordenanzas de nuestro Señor como esta miel que hace referencia. Por eso es esta comparación entre la miel y la sabiduría que encontramos en los versículos 13 y 14. El versículo 13 es más que un simple consejo acerca de nuestra dieta, pues es la introducción del versículo siguiente. Salomón nos dice que como la miel es agradable al paladar, así le resulta al alma la sabiduría. No solamente es grata, sino que además es nutritiva. La sabiduría proporciona una esperanza imperecedera. Cuando la Biblia nos habla de la esperanza de los creyentes, nos habla de la esperanza positiva y segura. Esta esperanza en Cristo es muy diferente cuando miramos el cielo nublado y decimos, ojalá que no llueva. Vemos finalmente que el justo se recupera en todas las circunstancias, no por sus capacidades, sino porque Dios está a su lado.
Y el malvado, sin embargo, queda devastado porque ha puesto su confianza solamente en sus caminos, solamente en sus pensamientos. Ya hemos visto con anterioridad la amonestación en relación con poner acechanzas, con poner trampas, con poner artilugios que dañen a nuestros semejantes. Aunque la mayor parte de la gente no piense en hacer esto al estilo de las emboscadas que vemos en las películas del viejo oeste, existen formas más sutiles de hacerlo. Cualquier intento de engañar o robar a otro es una acechanza. Como el Señor vela sobre los justos, los levantará y los rescatará muchas veces. El número 7 significa un número completo y equivale a decir, Dios rescatará a su pueblo tantas veces como sea necesario. Los malvados viven y mueren sin esa seguridad. Ellos no tienen esperanza. Vemos aquí el dicho número 24 en el versículo 10, que nos habla de la prueba de la adversidad. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. El día de trabajo hace referencia a la presión o dificultades asociadas con la vida cotidiana. El que no puede soportar tales problemas carece de fuerza, la cual está a disposición del hombre sabio. El dicho número 25 nos habla de proteger al indefenso, lo tenemos en el versículo 11 y 12. Dice, los llevados a muerte, los que están en peligro de muerte, son víctimas de la opresión de parte de hombres malos y no tienen un defensor. El sabio aconseja a su hijo a que procure librarlos y agrega que no debe usar la excusa de no lo supimos. Sigue esa amonestación con una pregunta retórica. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Versículo 24, capítulo 24, aquí mismo en la segunda parte del versículo 12. Dice, el que mira por tu alma, él lo conocerá. El dicho número 26 es la sabiduría como la miel. El padre le ordena a su hijo que coma de esa miel. Dice que es buena y el panal es dulce a tu paladar. Después afirma que el conocimiento de la sabiduría será así a su alma. Repite aquí el sentido de lo que dijo en el capítulo 23, versículo 18. Y al fin tu esperanza no será cortada. El dicho número 27 dice, Dios levanta al justo, versículos 15 y 16. Este pasaje comienza con una advertencia al impío de no acechar la tienda del justo, ni saquear su cámara. Basándose en lo que ha observado a través de la vida, añade, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Queda muy claro que Dios es el defensor del justo. En estos dichos, sobre todo en el dicho número 24, rendirse bajo la presión del trabajo demuestra que la fortaleza de una persona es limitada. Sutilmente, esto podría sugerir que tal persona no es sabia, porque tal como se dijo en el versículo 5, la sabiduría proporciona la fuerza. Así que podemos ver que aquella persona que le hace falta sabiduría, que aquella persona que le hace falta conocimiento, tendrá capacidades reducidas, tendrá capacidades que no le serán suficientes para llevar adelante los trabajos que son necesarios para la vida diaria. Esta anotación es muy sutil, muy sencilla, porque las amonestaciones constantemente en Proverbios han sido, hijo mío, no hagas oído necio a estos dichos, no hagas oído necio a estas recomendaciones que te doy. Y aquí nos da una resolución muy sencilla de todo lo que hemos estado viendo. Dice que aquel que le falte sabiduría, también le faltarán las fuerzas. Así que si hemos sido oidores olvidadizos, así que hemos sido oidores
que no han puesto en práctica estas palabras, en el día en que seamos probados, probablemente fracasaremos, porque nos habrá faltado sabiduría, entendimiento, y eso provocará que nuestras fuerzas también fallen. Hay muchos problemas sobre las personas y muchas veces también los creyentes, también los que hemos confiado en Cristo, seremos alcanzados por la maldad, mucho más aquellos que están sin Dios, y muchos de ellos serán zarandeados por el sistema de justicia del mundo, por jueces corruptos, por malas decisiones, por malos juicios, por mala integración de sus carpetas acerca de su caso. Y algunos de ellos, dice la palabra, serán llevados a muerte porque serán tratados injustamente, porque serán juzgados de una manera torcida. Muchas de las personas que son llevadas a muerte son víctimas de la opresión injusta y gente que no es culpable ha sido condenada. Alguien podría reclamar que ignora las aflicciones de los demás, pero Dios sabe quién es culpable de ignorancia voluntaria y será Él quien juzgue. Él pesa los corazones, conoce y considera las motivaciones internas y pensamientos de la gente. Dios se preocupa por los sufrimientos de los pobres y los desvalidos. Así que estemos atentos, estemos dispuestos a paladear la palabra de Dios, estemos dispuestos a degustar sus mandamientos porque son buenos y dulces al paladar. De la misma manera, la sabiduría así es benéfica y deseable para el alma, porque da esperanza a la persona. En Proverbios se menciona al menos 6 veces a la miel. Y en la mayoría de las ocasiones se hace referencia a cuán buena es, cuán deseable es que nosotros asimismo paladeemos la sabiduría. Los dichos son advertencias también. Y en estos versículos que hemos leído, versículos 15 y 16, observamos que es en vano el intento del impío de destruir al justo y a sus posesiones. Es por causa de la protección divina que el justo puede recuperarse de robos y ataques, pero el impío instigador de tales maquinaciones finalmente sufrirá por ellas. En Daniel 3 y Daniel 6 hay ejemplos de esos efectos sobre quien ha llevado un injusto juicio sobre una persona justa que confía en Dios. Así que estemos confiados que Dios es nuestro juez, que Dios es aquel que nos ayuda a resolver todo conflicto. Aquí tenemos también en Proverbios una serie de pasos para resolver conflictos. Lo que hoy llamaríamos resolución de conflictos, la palabra de Dios también lo enumera. Y podemos encontrar al menos 10 pasos para resolver los conflictos. El primer paso es muy sencillo. A veces es mejor evitar el conflicto, no entrar en pelea, no entrar en una guerra. ¿Sí? ¿Por qué lo dice esto? Porque la palabra de Dios nos dice que es mejor amar en vez de pelear. Y envolverse, dejarse llevar por un conflicto, se vuelve algo insensato. Si bien podemos enojarnos, si bien podemos indignarnos, por la forma en que actúan las personas, es mejor aislar ese problema y tratarlo de una manera individual antes de que nosotros estemos involucrados en un conflicto. Es mejor llegar a evitar esta pelea. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Manteniendo buenas relaciones, manteniendo un buen testimonio. Y cuando llegue
el tiempo del conflicto también podamos nosotros ser mediadores. Segundo, es aconsejable buscar paz con Dios y con los enemigos. Si estamos bien con Dios, si estamos bien en una relación con Dios, podemos confiar de que Él también será el que nos defienda. Él será aquel que llevará a buen término nuestro caso. Tercero, es necesario también tener autocontrol, dominar nuestro temperamento. Muchos decimos aquí en nuestro contexto latinoamericano o en nuestro contexto aquí en México, de que decimos que muy rápidamente nos encendemos, que somos de mecha corta, que la sangre nos hierve muy rápidamente porque somos apasionados, porque nuestro ser es temperamental. Pero es necesario que nosotros tengamos autocontrol, que nosotros tengamos dominio propio. Cuarto, es mejor resolver los conflictos en las etapas iniciales, en las etapas donde apenas se están gestionando o apenas están mostrando sus primeros brotes. Así que no dejemos pasar tiempo antes de resolver un conflicto, no dejemos pasar el momento hasta que aquel conflicto, aquel malentendido vaya madurando y tenga repercusiones que después no podamos manejar. Número 5. Hay que tener una comprensión completa de todos los elementos del problema, de todas las facetas que está mostrando. ¿Sí? Debemos tener un gran panorama de todo el conflicto, escuchar todas las voces que están involucradas y entonces tendremos una mejor comprensión de lo que ha sucedido y podremos llegar a una resolución. Número 6. Hay que buscar ser objetivos, no ser tendenciosos, no tomar solamente partida por alguno de los elementos. Incluso si nosotros estamos equivocados, si esto está creando un conflicto, debemos reconocer nuestro problema, debemos reconocer la parte que nos corresponde a nosotros. Sí, por eso debemos ser objetivos. Número 7, hay que calcular el costo del conflicto, hay que llevar a sopesar cuáles serán las consecuencias de que nosotros entremos en la pelea, que nosotros entremos en juicio, que nosotros entremos a un conflicto ya declarado. Hay muchos costos emocionales, sociales, económicos, espirituales. Si realmente aquello no nos va a llevar a una resolución, debemos pensar antes de entrar en un conflicto de tales magnitudes, porque nos desgastarán, porque utilizarán nuestros recursos y que no, nos podrían estar desviando de aquello que deberíamos estar atendiendo. Número 8. Hay que hacer el bien a aquel con el que tenemos conflicto. No debemos olvidar que el mandato de nuestro Señor es amar a nuestro prójimo, pero también nos dejó una regla de oro que dice que debemos tratar a los demás como queremos que nosotros seamos tratados. Así que debemos buscar incluso el bien con aquel que pudimos tener conflicto, con aquel que pudimos entrar en pelea, en disputa. Así que es un mandato que Dios nos ha dejado. Número 9. Hay que evitar el conflicto ajeno. ¿Sí? Hay que evitar el conflicto ajeno. Si nosotros podemos ser mediadores, si nosotros podemos ayudar a que un conflicto no madure, también no debemos dudar de apoyar de esa forma. Si hemos adquirido la sabiduría de Dios, si hemos adquirido los conocimientos de nuestro Padre, estos conocimientos nos ayudarán a llevar un conflicto, a ser esos pacificadores. Jesucristo habla en el Sermón del Monte de que los pacificadores también seremos herederos del reino de los cielos. ¿Sí? Finalmente, número 10, hay que disminuir la causa del conflicto, hay que aminorarla. Si bien nosotros podemos tener distintas opiniones, distintas percepciones de la realidad, y si dentro de todo ello está en nuestras manos
disminuir la causa del conflicto, lo debemos de hacer. Y si excede nuestras capacidades, pues tenemos un tribunal a donde acudir, a donde clamar por ayuda, a donde clamar para que aquel conflicto disminuya. Debemos ser obedientes y debemos estar dispuestos a hacer estas cosas, porque en realidad traerán muchos beneficios para nuestra vida. En el día de la adversidad somos proclives al desmayo y al desánimo, y es señal de que a una persona le falta resolución, firmeza de convicciones, fuerza de voluntad. Y así es el flojo, verá reducida su fuerza. Así es aquel hombre que no ha estado dispuesto a adquirir la sabiduría de parte de Dios. Es nuestro deber ayudar a los inocentes, que son objeto de la opresión de los potentados, aunque no tengamos con ellos una particular obligación por razón de parentesco o amistad. Es muy fácil excusarse y decir, no nos dimos cuenta, se me olvidó. Tales excusas no valen ante el tribunal de Dios. Al tener en cuenta estos versículos, nosotros estaremos también no solamente observando la palabra, sino siendo hacedores, que es alguno de los requisitos que Dios ha puesto para sus hijos. Que seamos hacedores. ¿Cómo se siente el padre que da una orden a su hijo, que da una recomendación a su hijo, y el hijo se va y no hace lo que le ha pedido su padre? Vemos ahí una sencilla aplicación de estos versículos. Finalmente, los malvados siempre estarán al acecho para saquear la morada de cualquiera que esté distraído, no solamente de la del justo. Este vocablo, esta construcción de estos versículos, los versículos 15 y 16, tenían un trasfondo pastoril y podrían indicar el riesgo que corrían los pastores y los agricultores al estar más desvalidos contra los ataques de los criminales de la ciudad. Al malvado se le advierte que no se aproveche de esta aparente debilidad de los justos, pues estos gozan de la protección de Dios. De forma que aunque sean derribados 7 veces, es decir, con mucha frecuencia, volverán estos a levantarse. Mientras que los malvados se hunden sin remedio, un solo golpe basta para aplastarlos de una vez y para siempre. Seamos responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Seamos responsables de las directivas que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Recordemos que la fuerza no se mide en los buenos tiempos. La fuerza se mide en los momentos difíciles. Seamos fuertes, fortalezcámonos en la palabra, fortalezcámonos en su sabiduría. Y esta traerá buenos dividendos en el tiempo de aflicción. Estemos pidiendo para que Dios nos permita estar dispuestos siempre a escuchar su palabra y sobre todo alimentarnos de ella para que en el momento en que el conflicto se acerque a nuestras vidas tengamos sabiduría, discernimiento, pero sobre todo aquel que nos defiende esté siempre dispuesto a hacerlo y siempre a escuchar nuestras oraciones y atender nuestra causa. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este tiempo, Señor, que nos has permitido, Señor, el descanso en que has dado reposo a nuestro cuerpo, Señor, y poder tener las fuerzas para llevar a cabo los trabajos que día a día, Señor, se presentan en nuestra vida, Señor, para llevar sustento a nuestra casa, a nuestras familias. Señor, te pedimos también, así como provees el descanso y el refrigerio físico, Señor, también permitas que el refrigerio espiritual siempre, Señor, esté presente en nuestras vidas y podamos, Señor, llevar adelante todos los trabajos necesarios
para glorificar también tu santo nombre por medio de nuestros actos y nuestros hechos. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros negocios, Señor. Te pedimos cuide nuestro corazón y nuestra mente, Señor, y cuando sea necesario, Señor, apoyar a otros o evitar un conflicto, Señor, tu Santo Espíritu nos recuerde tus palabras, Señor, y podamos ser pacificadores y también aquellos hombres y mujeres que guardan la palabra y la ponen en práctica. Señor, gracias de todas estas bendiciones te damos y todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.